Imagina un día estar luchando para hacer dinero, pasándolo mal económicamente, y que una llamada se convierta en ese primer paso para volverte una de las estrellas mejor pagadas del deporte de las MMA. Pues aunque parece una trama de una película de superación en el deporte, la verdad es que a veces la realidad supera la ficción, y esta historia es prueba de ello. Por ello hoy le damos la bienvenida al Icuverso al Bad Motherfucker Jorge Masvidal. Do something, I'm standing right here. Do something. Do something. What is that? You make your hand talking. Oh, no. So I hear you talking. I can't hit you. Now you gotta catch something. I ain't gonna take advantage of you like that. Do something. Nace en Miami el 12 de noviembre de 1986, hijo de Jorge Masvidal Sr. y Mama Dukes, o Mama Dukes, el cual es una suerte de apodo, pero me ha sido imposible saber el nombre real de la madre. El padre de Masvidal emigró de Cuba a Estados Unidos cuando el régimen de Fulgencio Batista cayó. Pasando días en el mar con unos acompañantes en balsa, pudo llegar a las Islas Vírgenes estadounidenses. La madre de Jorge es originaria de Perú, por lo que la sangre latina está más que presente en las venas de Masvidal. Cuando este era pequeño, los problemas financieros se hicieron presentes en el hogar y en vista de esto, su padre empezó a cometer crímenes y a vender sustancias en la calle, lo cual empezó a poner dinero y comida en la mesa, pero con menos de 4 años, su padre fue arrestado por la policía bajo cargos de asesinato y tráfico de drogas. That's fucking illegal. Por lo que le dieron unas vacaciones tras las rejas de 19 años. La madre de Masvidal, que no tenía dinero y que estaba luchando en 2 trabajos, decide enviar al pequeño Jorge a Perú a criarse con sus abuelos para que éste tuviera unos buenos modelos a seguir y evitara las calles. No tendría éxito. Este pasó unos años en casa de sus abuelos, hasta que vuelve a Miami, después de que su madre lograse estabilizarse económicamente. Un Jorge Masvidal de 10 años divide su tiempo entre la escuela y las canchas de las calles de Miami, donde solía jugar con otros chicos, pero donde era de esperar también, se metía en peleas. Pero muchas de estas peleas venían porque se burlaban de él al no hablar inglés, ya que este no empezó a hablar inglés hasta los 12 años. Porque el inglés se enseña mal. Punto. La dinámica se mantuvo así hasta que tuvo 13 años, y es que a esa edad, en plena pubertad, un envalentonado Masvidal parecía que llevaría su vida por el mal camino, pero este no tenía idea de que su padre estaba en prisión, y fue allí cuando su madre le hizo saber lo que estaba ocurriendo. Su padre estaba en prisión por 20 años, y que si seguía por el mal camino, acabaría como él, o peor. En palabras de Jorge, mi madre me dijo que mi padre estaba en el ejército, pero cuando me dijo la verdad, no me sorprendió. Pues era lo más lógico. Dejé de odiarlo, porque durante todo ese tiempo que no lo vi, me llené de odio hacia él, pues todos tenían padres, y el mío, según mi mamá, viajaba por el mundo con el ejército. A raíz de ese descubrimiento, Jorge Masvidal empezó a visitar a su padre en prisión. Ya con la verdad revelada, este decide usar el deporte como escape, así que empieza a practicar lucha en la escuela, donde era considerado un muy buen prospecto, pero donde, después de mucho entrenamiento, este no pudo alcanzar los grados académicos para poder ser elegido en el equipo principal. Pero esto se la suda a Masvidal, que admite que la lucha le gustó mucho, así que solo iba a entrenar, aún sabiendo que no podría competir por sus escasas notas académicas. Y a tomar por culo. Al mismo tiempo, empezó a entrenar boxeo en las tardes, lo cual a su madre le gustaba, ya que así se mantenía lejos de las calles y las malas compañías. Durante este tiempo, un hombre de quien ya tenemos historia en el Icuverso estaría escribiendo su propia historia, Kimbo Slice, con quien un adolescente Jorge Masvidal compartiría gimnasio. Mira la casualidad. Este ya sabía de la fama de luchador callejero de Kimbo, así que le comenta su interés en querer pelear y llegar a hacer de las peleas su modo de vida. El bono de Kimbo le dice que va a ayudarlo, y así es como meses después de esta conversación recibe la llamada. Kimbo le dice que hay una pelea, justo en ese momento, y que si de verdad quiere pelear, debía ir. Jorge se hace presente y se enfrenta a un hombre mucho más grande y musculoso, pero en menos de 4 minutos Masvidal lo deja fuera de combate. Y como todos los vídeos de peleas callejeras de Kimbo, este se regó como la pólvora por internet. Hay que tener en cuenta que Masvidal tenía 17 años. Ya en ese punto, y por recomendación del mismo Kimbo, empieza a entrenar MMA, ya que con su experiencia en boxeo y lucha libre, era lo más conveniente. En este gimnasio, escucha a unos compañeros hablar de cómo a alguien le habían pagado $1000 por una pelea. Este se interesa y pregunta sobre el tema, y uno de los chicos le dice que conoce al promotor, por lo que este decide que cuando cumple 18 quiere hablar con él, ya que quiere pelear. Y efectivamente, apenas cumple 18, este se acerca al promotor, y así es como empieza el viaje de Jorge Masvidal por el camino de las MMA profesionales. Y es que firma con AFC, o Absolute Fighting Championship,
Su debut es el 24 de mayo del 2003 ante Brandon Bledsoe. Brandon Bledsoe, en español. ¡Español de España! A quien vence por KO en el primer asalto. Y a que no adivináis quién fue el presentador del evento. El mismísimo Bruce Buffer. Tremendo ascenso ha tenido Bruce Buffer. El mismo Jorge dice que le pagaron $1000 por la pelea y que por aquel entonces esos $1000 era tanto dinero que se sentía que había robado un banco. ¡Me sobra el dinero! Pero por supuesto, esta promoción era una promoción regional, o como despectivamente se le llama, de tercera. Pero aún así, tras varias peleas, 9 en concreto, obtiene el título de peso welter al vencer a un tal Nuri Shakir por decisión unánime. Para este punto, Jorge tenía 10 combates, 8 victorias y 2 derrotas, las cuales habían sido por decisión ante el brasileño Rafael Assunção y por sumisión tras ser sometido por Paul Rodríguez con un mataleón. Este récord llama la atención de otra promotora llamada Bodog Fight, con quien empieza a hacer más dinero y a recorrer el mundo, pues lo firman para 3 peleas. La primera en Costa Rica, donde se enfrenta a Keith Wisniewski, venciendo por decisión unánime. Después se va a San Petersburgo, madre Rusia, y se enfrenta a Steve Berger, a quien también vence por decisión unánime. Tras esto derrota a Yves Edwards, y parece llevar la ventaja gracias a su precisión de golpear, pero Masvidal decide matarle unas cuantas neuronas con una patada en la cabeza y un par de puñetazos a ras de lona, llevándose la victoria por KO. Con un récord de 12-2 es contactado por el segundo tiburón alopécico de las MMA americanas, Scott Coker, y esto le abre la puerta a pelear en Strikeforce con un contrato abierto que le deja seguir peleando en otras promotoras. El 29 de septiembre del 2007 hace su debut en Strikeforce ante un Matt Lee, a quien en menos de 2 minutos del primer asalto derrota con un KO técnico a punta de golpes y codazos. Vence sus 2 siguientes peleas, una en la promotora llamada Crazy Horse Fights, donde vence a Brand Rose, y luego vuelve a Strikeforce y vence a Ryan Halley por decisión unánime. Sin muchos desafíos en suelo americano, es el momento de ir a la meca de las MMA en aquel momento, Japón. Este firmó contrato con una promotora medianamente importante para aquel momento, Sengoku. Un inspirado Masvidal llega a Japón con ganas de machacar al que se le ponga enfrente. Pero el machacado resulta ser él, pues en su primer combate es programado contra el peleador brasileño Rodrigo Dam, quien en el segundo round se lleva la victoria por KO técnico, otorgándole la tercera derrota profesional a Masvidal tras 3 años sin perder. Pero ya sabéis, no hay mejor motivante que una derrota. Por ello, en su segundo combate en la promotora asiática, se lleva una contundente victoria en el primer asalto por KO técnico, tras vencer a Ryan Schutt. Tras vencer a este hombre, y luego se lleva una decisión unánime frente al surcoreano Tae Yun Bang. En esta etapa de su vida, Jorge se sentiría muy cómodo y en sus propias palabras estaba haciendo un buen dinero. En Japón se me pagaba bien y el público es muy amoroso. Pero una vez más, la oportunidad toca su puerta, y es que es contactado por la gente de Bellator para participar en el primer evento de la naciente compañía. Era el momento de tomar decisiones. Ir a luchar a Estados Unidos en una promotora naciente o seguir en suelo japonés donde para aquel entonces estaban los mejores. Aunque no tengo pruebas, pero tampoco dudas, es probable que la compensación económica debía ser bastante buena. El dinero. Pues se marcha a suelo americano, aprovechando que su contrato lo dejaba pelear en otras promotoras y además solo le quedaba una pendiente. Este se enfrenta el 3 de abril del 2009 contra Nick Aguilar, a quien en poco más de un minuto muele a golpes, llevándose la victoria por KO técnico. Pero tras esta victoria, en Bellator 5, sufre una derrota ante Toby Imada, pero no cualquier derrota. Y es que en este combate, donde iba claramente ganando y aventajado, pierde por un tremendo triángulo de piernas invertido. El vídeo de su sumisión recorrió todas las páginas de MMA del momento y fue comentado por todo el mundo que pudo ver el vídeo. De hecho, este fue el vídeo por el que yo conocí a Jorge Masvidal.
Tras esta bizarra derrota, tiene 2 victorias más, una contra Eric Reynolds, a quien vence con un mataleón, y luego contra Satoru Kitaoka, en su última pelea en Sengoku. ¡Bien hecho! Después se enfrenta a un personaje muy peculiar, el peruano Luis Palomino, quien ha tenido un éxito enorme como peleador en boxeo a puño desnudo, donde es doble campeón del BKFC. Por supuesto, este fue un combate de MMA, y en este combate, Masvidal vuelve a conocer la derrota, esta vez por decisión dividida, en una promotora llamada GeForce Fight. Vuelve a Japón y se enfrenta a Naoyuki Kotani en un evento llamado Astra. En este vence a Kotani por decisión dividida. Regresa a Estados Unidos tras esta victoria y encaja una derrota y 2 victorias seguidas. La derrota frente a Paul Daly y las victorias contra Viri Evangelista y KJ Nunes. Este último combate era el marco de la eliminatoria por el título ligero de Strikeforce. En su siguiente combate se enfrentó a Gilbert Meléndez por el título. Y aquí volvió a saborear la derrota, cayendo ante Meléndez por decisión unánime. Se enfrenta a Justin Wilcox en Strikeforce y vence por decisión dividida. Y aquí es donde Masvidal da el salto a UFC, tras la compra por parte de Zuffa de la promotora Strikeforce. Y es que al bueno de Dana y compañía no les gusta la competencia. Masvidal empieza con un buen pie su andar por UFC, pues vence a Tim Means por decisión y luego somete a Mitchell Chiesa con un Death Choke. Pero para volver a caer derrotado, esta vez ante el ruso Rustam Khabilov, quien lo vence por decisión unánime tras un dominio total. Una vez más, Masvidal vuelve con fuerza y encaja 3 victorias, todas por decisión unánime. La primera contra Pat Helly y la segunda contra Daron Cruikshank. Tras esto derrota a James Krause, peleador que se volvió entrenador y que está vetado de UFC por un problema con trampas en las apuestas. Pero justo cuando creía que todo se iba a encaminar, vuelve a perder, esta vez frente a Al La Quinta, por decisión dividida. Las peleas anteriores habían sido en peso ligero, pero en vista de la dificultad de los cortes y creyendo tener mejor suerte en su peso más natural, decide volver a welter. En su regreso a peso welter, se enfrenta al brasileño César Ferreira, a quien derrota con un KO espectacular tras un codazo y varios golpes. Pero tras esto tiene 2 derrotas seguidas, una contra un hueso como Benson Henderson y la otra contra Lawrence Larkin, ambos por decisión dividida. Tras estas derrotas vuelve al gimnasio y se enfoca en entrenar, y vuelve al octógono haciéndose con 3 victorias. Vence a Ross Pearson con una decisión unánime, a Jake Ellenberger por KO técnico, y tras esto se enfrenta a Donald Cowboy Cerrone, venciendo por KO técnico. Tras esta impresionante victoria frente a Cowboy Cerrone, tiene 2 derrotas seguidas, una contra Demian Maia por decisión dividida y la segunda contra el Chico Maravilla, Stephen Thompson, por decisión unánime. Para estas fechas no había ningún luchador dispuesto a pelear con Masvidal. Había caído en una suerte de limbo y por ello decide participar en un reality llamado Exatlón Estados Unidos, donde, dicho en sus propias palabras, fue un lugar donde estaba tan apartado de todo que me sirvió para pensar en mí, mi familia, lo bueno, lo malo y en mi futuro. Pero su participación en el reality no solo sirvió para que éste meditase sobre su vida, sino que ayudó a acrecentar su fama en el público latino y angloparlante. Terminando el reality, un motivado Masvidal vuelve al octógono a enfrentarse al siempre peligroso Darren Till. Pero en el segundo round, y con un golpe maestro, Masvidal separa el alma del cuerpo de Till, quien cae derrotado por KO. Pero Masvidal tenía una cita con la historia de las MMA. Y hay que poner ciertas cosas en contexto. Y es que para esas fechas, 2019, por primera vez en la historia de las MMA, 2 organizaciones intercambiarían luchadores como si de jugadores de fútbol se tratase. Y es que el bueno de Dana quería sacarse de encima al campeón Demetrius Johnson, quien no dejaba de quejarse por la paga y lo que él consideraba maltrato por parte de la organización. Y por otro lado, un luchador de ONE FC con una boca capaz de hablar mierda a niveles McGregorianos, de nombre Ben Askren, estaba invicto y de hecho había limpiado la categoría de peso welter en la jaula de ONE. Este intercambio se selló y la llegada de Askren fue un revuelo, pues era un campeón más que legítimo que había acabado con todo gracias a su lucha. La UFC decide entonces enfrentarlo contra Masvidal, y durante toda la promoción y ruedas de prensa, Askren habló mierda por los codos. Él piensa que tiene algo especial preparado para ti. Todo es entrenamiento con American Top Team, pero ¿será suficiente contra ti? 7-0 contra luchadores de American Top Team en este momento. ¿Cómo lo vas a vencer?
Como yo quiera. Como crees. Dominándolo todo el tiempo. Finalizándolo, posiblemente. No puedo garantizarlo. ¿Crees que Jorge se ha enfrentado a un wrestler como tú antes? No, de ninguna manera. No creo que exista un wrestler como yo en toda la división. Quizá en ninguna parte. Todo el mundo me pregunta por qué estás tan enfadado. Es curioso. Oh, sí estás enfadado. Vamos, díselo a todos. ¿Por qué estás tan enfadado? Pero, en este deporte, lo que hablas, debes poder sostenerlo. Llegados al combate y apenas dieron la señal de inicio, tanto Askren como Masvidal salieron veloces al centro del octógono. Masvidal lanzó una rodilla voladora en el momento que Askren buscaba un derribe, pero lo único que encontró fue la rodilla de Masvidal. Some criticism, people say the punches weren't really necessary, maybe they were super necessary. Mandó a hibernar el cerebro de Askren por varios minutos. El combate solo dura 5 segundos, lo que lo convirtió en el KO más rápido de la historia de UFC a fecha de este vídeo. Sinceramente fue una muy mala inversión para UFC, porque Askren no estuvo a la altura, y el único ganador fue Johnson, quien según sus palabras, hace cantidades insalubres de pasta en One. Tras dejar frío a Askren, la fama se disparó, todo el mundo sabía quién era Masvidal, y sobre todo porque se corrió el vídeo de cómo entrenaba ese rodillazo justo antes de la pelea. Una oportunidad que el alopécico tiburón más alopécico y más tiburón no iba a dejar pasar por alto, por lo que programa una pelea contra Nate Diaz por el título honorario de Bad Motherfucker. Este combate fue muy publicitado y hasta La Roca estuvo presente para entregar el cinturón del ganador. ¿Por qué? Por cierto, de Ben Askren y de La Roca ya hay historias en el canal, ahí lo dejo. En el combate se vio un dominio por parte de Masvidal, ante un Nate Diaz que se esforzaba para poder seguir luchando. Al final, Masvidal se lleva la victoria por KO técnico, tras la intervención del médico, que dijo que Diaz no podía seguir peleando, ya que tenía unos cortes profundos en el rostro que le habían pintado la cara de rojo. Ahora estás lista para una velada en la ciudad. Con el hype por las nubes y con su cinturón de Bad Motherfucker, y con un campeón que no vendía pay-per-views, se programa a Masvidal para pelear contra el campeón Kamaru Usman. En este combate, el dominio fue extremadamente claro por parte del nigeriano, que hizo que terminase llevándose la victoria. Este obtiene una revancha inmediata, que fue discutida por muchos expertos que consideraban que no la merecía, pero Masvidal sí vendía pay-per-views, Usman no. Y bueno, ya sabéis que poderoso caballero es don dinero. Dinero, dinero, dinero. En este combate, el nigeriano acalló aquellas voces que decían que Masvidal era capaz de vencerlo en una segunda pelea. Como ya habréis notado, siempre o al menos casi siempre después de una derrota, Masvidal solía rebotar con buenas victorias, pero Usman no le dio la oportunidad. Pues después de un control total del combate, este le reinició el cerebro con un poderoso puñetazo que lo deja KO. Pero no conforme, le dio unos golpes más en el piso. Así, Kamaru se convierte en el primer luchador en derrotar por vía de KO a Jorge Masvidal en toda su carrera. Y es que no hay que confundir un KO técnico con un KO. Ojo. Tras esta segunda derrota contra el campeón, empezó a hablarse de un combate contra otro hablador de mierda fantástico, Colby Covington. Este y Jorge fueron amigos durante mucho tiempo. Pero por alguna razón terminaron distanciándose. Por lo que tras hablar su respectiva dosis de mierda el uno del otro, el combate se llevó a cabo y sin mucho esfuerzo, Covington le otorga una tercera derrota consecutiva a Masvidal. Ya desde el primer combate contra Usman se veía un deterioro en sus condiciones físicas. Su cardio había disminuido y ya en un segundo asalto se le podía notar sumamente agotado en algunas ocasiones, por lo que podemos decir que ya no era el peleador que solía ser. Por cierto, después de perder contra Covington, tuvo una especie de pelea callejera en un restaurante, donde Masvidal atacó a este y le rompió un diente. Su deterioro se dejó ver más claramente en su último combate contra el brasileño Gilbert Burns, donde para el segundo round, más que un luchador profesional, parecía alguien que hubiese entrado desde las gradas. Estaba completamente con el tanque vacío y visiblemente agotado. Y sinceramente me recordaba a los últimos combates de BJ Penn, cuando ya no podía más, cuando simplemente el cardio ya no le daba. Al final, el brasileño se llevó una clara e innegable decisión unánime. Tras su derrota, y con el público de Miami que siempre lo apoyó escuchando sus palabras, Jorge Masvidal anuncia su retiro.
Masvidal tiene 20 años en el deporte y menos de una derrota por año como luchador activo. Estas últimas 4 derrotas probablemente serían el inicio de su caída, pero decidió retirarse antes de terminar de cruzar esa puerta, donde te empiezan a machacar hasta luchadores de preliminares. Quizá debió retirarse antes, pero no todos tienen el ojo para retirarse en el momento oportuno. Y es que, ¿tú qué harías? Con un récord de 35 victorias y 17 derrotas, ocupa este puesto en la lista de victorias puras de MMA. Ha ganado el premio a Pelea de la Noche 2 veces y Actuación de la Noche 4 veces en UFC. Tiene 2 hijas, su propia marca de licor al estilo McGregor y una promotora de combates conocida como Game Breed. Jorge Masvidal no es un hombre perfecto, de hecho tiene muchos defectos y muchas cosas que no me gustan y que son muy criticables. Como ya sabemos, tiene cierto grado de propensión a la violencia y no le importa irse a los puños con cualquiera en la calle. Ha tenido problemas con la ley por estas razones y por Colby Covington. Pero es un innegable ejemplo de lo lejos que te puede llevar seguir tus pasiones, tanto en el bueno como en el mal sentido. Pero vamos a enfocarnos en lo bueno. Jorge Masvidal siguió sus pasiones y pasó de ser un chico problemático, pobre y muy malo para los estudios, que dormía en un colchón en el piso de la casa de su tía, según sus propias palabras, a ser un hombre problemático, pero millonario, que ahora duerme cómodo en una gran cama. Sin duda, hay muchas lecciones que podemos aprender de Masvidal, buenas y malas. No tendrá un récord invicto, ni habrá sido campeón, pero logró asegurar financieramente a su familia, viviendo de lo que le gusta, además de batir récords y dejar tremendas imágenes para la posteridad. Creo que en el mundo muchos quisieran poder decir lo mismo. Aparte de lo que podemos aprender, nos deja una enseñanza. Si el teléfono suena, contesta. Nunca sabes si esa será la llamada que cambiará tu vida. ¡Lo murió! ¡Lo murió! ¡Lo murió! ¡Lo murió! ¡Lo murió! Gracias por estar ahí, gente. Hasta la vista. For sure I got you, bro. You're such a fucking fish, man. All right, so I got one question for you. Why'd you do that to my dad? Who's your dad? My father is Ben Askren. Shout out. What? Hey, I'm sorry, man. I didn't mean to, bro. That's really your dad? No. Oh, okay, bro. Well, the second you got me. Shit, man. Hey, it's fake, man. It's just that UFC stuff is like WWE. Yeah.